お前はもう死んでいる。何？Bruh. Hey comparitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su famoso canal Osnar Gaming, trayéndoles un nuevo videito para Turtle WoW. Y es que en este video vamos a hablar sobre cómo poder conseguir el famoso arco Roc de Lar, uno de los arcos más preciosos dentro del juego, y pues obviamente en Turtle WoW es de los más cotizados para los cazadores y de los que más jugamos de rango. Para poder conseguir este arco va a ser una tarea medianamente titánica, porque te va a pedir varias cositas dentro del juego. Tenga en cuenta que para poder conseguir este hermoso arco será una cadena de misiones muy larga, en el cual vamos a tener que conseguir sí o sí la hoja petrificada vieja. Este ítem quest solamente lo dropea dos bosses, que vendría a ser Ragnaros y el penúltimo boss, que sería el mayordomo Executus, lo cual recomiendo ir con una muy buena raid, una muy buen grupo de guild, y puedas obviamente tratar de sacarla a la primera. Ten en cuenta que este ítem quest es de los más deseados, y pues usualmente en una banda siempre hay 3 a 4 cazadores. En mi caso personal, yo lo conseguí todavía al tercer core, y pues la tercera vez que vine acá a Molten Core, y pues gracias a Dios voy a llegar hasta mayordomo, lo cual también es una tarea no tan complicada, pero sí es muy dedicada, y obviamente al menos te recomiendo para llegar a Molten Core conseguir el 0.5 tier, así que ten en cuenta ese detalle. Y pues obviamente vas a poder conseguir este hermoso ítem quest, que ya vas a ver que no solamente termina con eso, sino también vamos a tener que conseguir otros ítems a continuación, que te voy a estar mostrando. El segundo ítem quest que vamos a necesitar para completar la cadena de misiones será el tendón de dragón negro maduro, en el cual este tendón lo dropea exclusivamente el boss de Onyxia. Tenga en cuenta, para poder entrar a esta instancia hay una larga cadena de misiones para poder entrar a la guarida de Onyxia, en el cual me imagino que ya de seguro debes estar al menos al tanto. En tu clan te deben haber explicado algo, o en otro video tal vez haga un videito de cómo poder entrar a la guarida de Onyxia. Y sí, es importantísimo hacer esta cadena de misiones, porque si no, no te van a permitir ingresar a esta estancia, y mucho menos vas a poder conseguir este ítem quest, que la verdad vale muchísimo para poder continuar con la cadena de misiones. El tercer ítem que vamos a tener que buscar, el tercer ítem quest, es el llamado tendón de dragón azul maduro. Este tendón lo vas a poder conseguir de dos formas. El primero es cazando al World Boss llamado Azuregos, que se encuentra en el mapa de Azshara. No te preocupes, que ahí en la pantalla te lo voy a estar marcando donde usualmente para este World Boss. Como también hay una forma de conseguirlo. La segunda opción sería ir a Cuna de Invierno, ir a las cuevas donde se encuentran los dragones azules, o bueno, los pequeños dracos azules, y pues la verdad el drop es bajísimo, pero con constancia y buen humor podrías conseguirlo al instante. Créeme que es la única forma para poder continuar con la cadena de misiones, y tranquilo que también gracias a este tendón te van a poder soltar un ítem llamado antigua lámina envuelta en tendones. Es un carja de flechas, lo cual te da una velocidad de 15% y tiene de 18 casillas para poder guardar flechas, lo cual hasta el momento creo que es el mejor carja que puedes conseguir dentro del juego, y en especial en Turtle WoW. Una vez que hayas conseguido estos tres ítem quests, ahora sí toca ir a Frondaville, en la parte noroeste del mapa, en el cual ahí estás viendo en mi pantalla. No es nada complicado poder llegar a ese lugar. Lo que sí te recomiendo tener en cuenta es que al momento de que llegues al punto va a haber 3 guardianes que se van a posar ahí. Te sugiero que te pongas al medio para que se puedan activar los fantasmas. No te preocupes, espérate unos 5 segundos, sí o sí van a aparecer los fantasmas, porque en algunas ocasiones puede que te asustes y digas, oye, no se activa la quest o algo por el estilo. No te preocupes, mientras que tengas la hojita que lo conseguimos en el mayordomo, estos 3 guardianes se van a activar. Estos 3 guardianes obviamente son de Warcraft 3, son de los elfos nocturnos y se ven geniales. Una vez que hayas activado, vas a poder conversar con los 3 fantasmas, los 3 guardianes de ahí. Lo que sí te sugiero es primero entregar la misión del Karhak,
que en mi lado derecho, perdón, en mi lado izquierdo, ahí el fantasma te va a poder entregar el Karja automáticamente por tener el tendón azul del vuelo, obviamente del vuelo azul, pues no. Una vez que entregues esta quest te van a entregar automáticamente el Karja, como también al lado derecho, el guardián del lado derecho, lo que va a hacer es purificar el tendón de Onyxia. El tendón de Onyxia lo va a poder purificar, hacer el bastón para poder hacer el arco, obviamente. Y al medio te va a dar una cadena, sí, una vez más una cadena de misiones, en el cual esta cadena de misiones obviamente vamos a tener que ir pues obviamente a eliminar a 4 minibosses, y lo cual estos 4 minibosses son demonios, y va a ser necesario sí o sí poder cambiar nuestra rama de talentos, algunos para poder activar las trampas en combate, porque recuerden que en WoW Classic activar trampas solamente se puede en Survivor, y tienes que estar obviamente fuera de combate en el caso no sea Survivor. Así que ten en cuenta ese detalle, no te preocupes que ya voy a estar explicando la rama de talentos que te va a ayudar muchísimo para poder completar esta cadena de misiones. Ten en cuenta que pues para poder eliminar a estos demonios, no te preocupes que también te voy a estar dejando ahí varias partes del video de cómo poderlos cazar a los 4, y obviamente una vez cumplido esto te van a poder entregar el famoso arco. Y bueno, a continuación te estoy mostrando la rama de talentos que vamos a utilizar para poder hacer esta cadena de misiones. Y ten en cuenta de que en esta cadena de misión va a ser importante recalcar 2 cositas. Uno, que no vas a poder tener apoyo de nadie, ni bufos, ni demás. Así que ten en cuenta que si en el caso tú vas a ir en party para ir a hacer esta quest, lamentablemente el miniboss te va a destrozar, literal, va a entrar en rage y va a matar a toda la party y nunca lo vas a poder completar, y es más, se va a resetear y vas a tener que esperar 15 minutos hasta que vuelva a salir los demonios. Así que dicho estas cositas, el segundo punto es que no puedes utilizar a las mascotas por nada del mundo, es más, tampoco los bufos, ni el bufo del lobo, ni nada por el estilo, porque si lo activas, lamentablemente el miniboss también va a entrar en modo berserker y te va a destrozar a ti y a tu mascota, y otra vez vas a tener que esperar a que pues obviamente botas CD de 15 minutos, y eso es muy tedioso. Dicho estas cosas, esta rama de talentos que te estoy mostrando a continuación son perfectos para poder hacer esta cadena de misiones tranquilamente. Vamos a jugar con Survivor y con algo de puntería. Ten en cuenta que para poder jugar en Survivor no quiere decir que vamos a jugarle en forma de melee, todo lo contrario. El Survivor solamente lo utilizamos para poder desbloquear el uso de trampas en combate, nada más, y algunos defensivos que estás viendo ahí en pantalla. Como en puntería, lo idóneo es jugar constantemente con disparo firme, o aquí en Turtle Wow le dicen disparo constante. Recuerden que con estos disparos solamente te está consumiendo 77 puntos de maná, lo cual es baratísimo, porque lamentablemente durante toda esta cadena de misiones vamos a sufrir muchísimo de maná, porque los minibosses duran, bueno, tienen muchísima vida y son muy resistentes. Algunos que otros son débiles en venenos y en algunas mecánicas, pero eso ya lo veremos en el transcurso del video, cada uno cómo le vamos a estar jugando, trampeando a cada uno de ellos. Así que no te preocupes, yo te sugiero que sigas esa rama de talentos que te estoy mostrando en pantalla, que créeme que me hizo muy pero muy útil para poder competir, o bueno, perdón, para poder cazar a estos demonios. Y bueno, ahora sí comencemos con la cadena de misiones de cacería de demonios. Ten en cuenta que sí te recomiendo activar el rastrear demonios y pues ir limpiando un poco el mapa, ya que el primer miniboss que vamos a ir a cazar es Artorius el Fatídico. Es un demonio que está pues obviamente disfrazado de un Tauren y está en cuna de invierno, en la parte noroeste, que ahí te lo voy a estar marcando, no te preocupes, en el cual va a ser una mecánica muy sencilla. Ten en cuenta que este demonio
entra en fase de locura y te mete una maldición que te puede destruir. Y tienes que tener mucho, pero mucha, es necesario que le juegues a un rango mínimo de 30 yardas. Porque si es que este demonio se acerca a las 30 yardas, lamentablemente te va a meter este apocalipsis demoníaco que se llama la maldición. Lo importante para poder jugar con este demonio es constantemente lentearlo, como también jugar muchísimo con las trampas, ya que este demonio es muy susceptible a las traumas por aguijón, eso quiere decir a los venenos. Yo te sugiero jugar al inicio con veneno y lenteo hasta que veas que tu maná ya está al 30%, en el cual le vas a jugar con trampa de hielo y solamente disparo firme. Lamentablemente no pude grabar todo el proceso de la cacería de este demonio porque me olvidé grabar esa parte, pero tenga en cuenta que es muy fácil de jugarlo. Este demonio, lo bueno de esto es que no tiene un rango específico donde vuelva a su lugar. Eso quiere decir que lo puedes mover a donde tú quieras. Así que dicho estas cosas, por favor mantén bastante tu distancia con este mini boss, porque ya sabes, te lo vuelvo a recalcar, si es que se acerca a menos de 30 yardas te va a meter esta maldición de apocalipsis demoníaco que te destruye completamente y no hay escapatoria, papu. Así que si le vas a jugar con aguijón de serpiente, te recomiendo al inicio, y ya para casi cuando el boss está a 30% recién jugarle con las trampas, y obviamente va a depender también del maná que estés manejando al momento de cazar a este mini boss. Ahora vamos con el segundo boss llamado Simone la Seductora, que vendría a ser una demonia disfrazada de un troll femenino, en el cual lo vas a poder encontrar en un Goro Crate, en la parte básicamente en el noroeste, bueno, al oeste más que todo, del mapa de un Goro Crate. Lo verdad, vas a encontrar a este demonio junto a su mascotita, que vendría a ser un lobito, que lo vas a ver a continuación. Para poder cazar a este demonio será necesario tener muchísimo cuidado en el aspecto del ambiente, porque lamentablemente un Goro Crate está infestado de muchos bichos y dinosaurios, y va a ser necesario que tengas el pet a la mano, pero que esté en modo sumiso, en el caso si es que te cae algún bicho por el exterior y te puede arruinar el plan. A la vez ten en cuenta de que es necesario también jugarle un poco con las columnas, porque este boss tiene una habilidad de tirarte un rayo, en el cual es un rayo de golpe natural, y pues obviamente para evitar que te meta este skill es necesario columnearlo. Te recomiendo muchísimo tratar de jugar con columnas, llegar a un árbol, tratar de jugar ahí con la raíz, como pues estás viendo ahí a continuación cómo voy a hacer esta mecánica. La verdad es muy fácil killear a este boss, solamente es muchísima paciencia. No recomiendo meterle el veneno, porque sí, hay otros videos tutoriales del WoW Classic antiguo en el cual te dicen, oye, desgástale el maná con disparo de víbora y queman el maná y recién le pegas. En el caso aquí en Turtle WoW, no sé, lo han mejorado significativamente, no sé en qué, para hacerlo más complicado, porque si tú le metes la picadura de víbora, el boss entra como una especie de avatar y se hace casi inmune a todas tus trampas. Así que tenga en cuenta ese detalle, por favor. Tenga en cuenta que este demonio bota una cadena de relámpagos que te puede destruir en 2 golpes. Entonces, como lo vuelvo a repetir, solamente es cuestión de columnearlo, jugarle bien las trampas, y obviamente al inicio le tienes que iniciar matando a su mascota y después obviamente a full al boss. Es necesario conservar muchísimo el maná. Otro detalle adicional que te podría decir es que para poder llegar rápido desde cuna de invierno a un Goro Crate, te recomiendo, si es que en el caso estás haciendo Black Moraz y eres amistoso, pues obviamente cómprate la piedra de teletransportación para poder llegar rápido a este punto. Así que a continuación te estoy mostrando cómo lo estoy batallando a este mini boss. De acero con fuego en las venas y honor en el teclado. Desde la noche eterna, Sófocles despertó un elfo cazador que la luna invocó. Con flechas malditas y visión letal, caza y nos invade como sombra infernal. En la luz muertos, gran paladín sin igual.
Dios nada al frente, ningún orco tiene perdón. Osnar de mierda, donde el sinfín, cuando rentaba autoridad de viejo honor. Es el batalla y pura verdad, el alma de clase jamás morirá. Sófocles y Osnar, leyendas sin fin, sube el volumen y únete al ring. En cada duelo, en cada vez, Osnar Camil siempre está. Gloria Classic y el heavy metal. Ahora sí nos dirigimos al tercer boss, que sería Solenor el Destripador. La verdad que este mini boss es relativamente fácil, es muy similar al primer boss, salvo que en esta ocasión este demonio pega mucho más fuerte. Así que trata de evitar que te golpee en lo más mínimo. Recuerda que pues su debilidad para este mini boss será usar muchísimo el corte de ala. Como ustedes saben, el cortar alas, este boss de verdad le afecta muchísimo. Yo en lo personal trataría de evitar hacer el corta ala porque no sé, entra en un modo mucho más fuerte, colérico, y te golpea mucho más duro. Entonces la idea para pelear en este boss será irnos a un campo donde evitemos chocar con otros bichos, jugarlo de forma diagonal. Y lo bueno de este miniboss, este demonio, es que se encuentra justo siempre cerca a unas rampas. A continuación te voy a estar mostrando cómo hice la mecánica para poder vencer a este miniboss. Ten en cuenta que este miniboss va a estar soltando también algunos escarabajos, creo que son 3 escarabajos, de 3 a 2 escarabajos, que van a ser muy pero muy pequeños y casi muy difíciles de poder señalar, de tal manera que yo te recomiendo usar el skill salvada, y la idea de usar el skill salvada esté en rango 1 porque pues el consumo de maná es muchísimo si usas el rango 3, así que tenga en cuenta ese detalle. Trata de matar a los escarabajos porque sí, el escarabajo tiene una vida muy pequeña, pero sin embargo el golpe que genera es durísimo. Entonces para este mini boss será necesario solamente hacer esta mecánica. El resto es totalmente fácil. Vamos a mantener las 60 yardas como lo hicimos en el boss anterior. Así que a continuación te estaré mostrando cómo hice la batalla con Solenor el Destripador. Desde lo más profundo del Classic, tras los Largenling, por la gloria, la sangre y el luz eterno. En la FIBA entre sombra, eventualmente jugué, que con acero y rabia el mundo quemaré. El crujir de la alianza retumba en mi piel, y la horda tiembla al oír mi poder. Montado en mi corcel de negro y sin fe, los campos de Fenretor huelen a muerte. PvP en las venas, sin lag ni temor, yo mato con ritmo, pixel y rock. Osnar, canibus del Classic Ciel, donde la gloria se gana con piel. Osnar, Camin, guerrero inmortal, yo mato con ritmo, pixel y rock. Osnar, canibus del Classic Ciel, donde la gloria se gana con piel. Osnar, Camin, guerrero inmortal, duelos al amanecer en Valle Fresno brutal. Suscríbete a todos, revive el honor, este canal es de puro terror. Ragnaros me teme, Onyxia cayó con 39 locos que el WP no importó. Reyes y dioses vieron mi final, pero con cada reset yo vuelvo a empezar. Nada de boost, mi pase dorado, aquí se farmea con sudor y con barro. Soy sangre y tecla, soy furia y tambor, el Classic no muere, vive en mi voz. To the free, let's embrace the will seeker.
caiga, Osnar volverá hasta el último píxel. Osnar Gaming, honor sin igual, hacer bruje en mi canal. Osnar Gaming, legado sin fin, desde Molten Core hasta Naxxramas Ruin. Estoy violento sin confesión, yo soy tu streamer de destrucción. Yo soy tu streamer de destrucción. Y cuando el Classic caiga, Osnar volverá hasta el último píxel. Y ahora sí, vamos con el último, pero no menos importante demonio llamado Cleanfran el Enloquecido. Este miniboss lo vas a encontrar en las estepas ardientes. La verdad es muy fácil de ubicarlo, no te preocupes que también te voy a dejar la ubicación donde se encuentra este miniboss. La verdad que este miniboss demonio es el más fácil de los cuatro, te soy sincero. La mecánica va a ser prácticamente lo mismo que hicimos con el penúltimo demonio, así que lo único que podría decirte para poderle bajar el tema de la locura demoníaca es usar el disparo de aguijón de escorpión. Nada más con ese aguijón podrías quitarle la locura, pues no, el berserker. Lo recomendable para este miniboss es, vuelvo a repetir, es simplemente jugar con hielo, nada más. Mantén tu distancia porque sí pega durísimo, salvo en algunas ocasiones quizás si es que lamentablemente en ese lugar del mapa, en el contexto del lugar, hay muchos ahí lobitos, por ahí alguno que otro draco te podría molestar. Entonces es necesario que tengas la mascota a la mano, como a la vez quizás limpies antes de empezar con este mini boss. Después el resto es pan comido, como les vuelvo a repetir, es el más fácil de todos. Solamente evita que te golpee y nada más. A continuación te estaré mostrando cómo hice toda la mecánica para poder matar a este demonio. Sniper alza su estandarte desde las piernas de acero, con fuego en las venas y honor en el teclado. Desde la noche eterna, Sófocles despertó, un elfo cazador que la luna invocó, con flechas malditas y visión letal. Caza y nos invade como sombra infernal. En la luz nuestro Osnar, paladín sin igual, jurando en tormenta justicia total. Con su martillo sagrado y armadura real, destroza la oscuridad, fe celestial. Osnar, que vivo del que hace fiel, batallas legendarias clavan tu papel. Sófocles acecha desde la espesura, y Osnar iluminado, pura locura. Dos héroes eternos en pixel y metal. Este canal es el portal infernal. Desde Molten Core a Naxxramas cruel, Sófocles dispara y el miedo es su red. Bestias y jefes caen a su paso, la horda no teme cuando censa en el pasto. El paladín, montado en su corcel, lanza su juicio como rayo del Edén. Bendito por Uther, forjado en valor, cura a su equipo y aplasta al traidor. Para la alianza, con Sófocles al acecho y Osnar al frente, ningún orco tiene perdón. Osnar en guerra, donde el sinfín, cuando rentaba autoría de viejo honor. Es el batalla y pura verdad, el alma del Classic jamás morirá. Sófocles y Osnar, leyendas sin fin, sube el volumen y une
Y bueno, comparitos, ahora sí nos tocará volver a regresar a Frondaville con los fantasmas elementales de hierba, ya saben, los guardianes estos de los elfos nocturnos. Entregaremos obviamente la quest entregando las cabezas de todos los demonios y nos van a dar el bastón, sí, un bastón que la verdad, si soy sincero, no es el mejorcito, la verdad, no te sirve tanto, al menos de que no tengas una buena arma de dos manos. Al menos Locke Delar, el bastón de los guardianes ancianos, te podría servir para algo si en el caso no tienes un buen weapon de dos manos, pues, ¿no? Lo importante de todo esto es más que todo la creación del arco, que a continuación ya vas a estar viendo de cómo me están respameando, bueno, me están dando ahí el arquito, se está creando por estos ancestros y al fin te van a dar el famoso arco Rock Delar, arco largo de los guardianes ancianos. La verdad, lo vuelvo a repetir, es el mejor arco que puedes conseguir dentro del juego hasta el momento, porque si en el caso ya estés haciendo vuelo negro, sí existe otro arma, una ballesta que es un poco más superior, podría decir, a Rock Delar, pero por el momento, vamos, recuerda que en Turtle WoW ahorita vamos en la segunda fase. Así que este arco es el mejor de todos hasta el momento, al menos hasta que mantes a vuelo negro, pues, ¿no? Ya en otro video estaremos haciendo a detalle qué arcos nos conviene y cuál es el mejor arco de todo el tiempo de WoW Classic. Eso ya lo dejaremos para más adelante. Por ahora, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte para ver más videos, así como también déjame en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia respecto al video que hemos hecho, que la verdad me ha costado muchísimo. Espero que lo valores porque de verdad ha sido algo tedioso hacer toda esta edición, así que ayúdame con un sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho, como también suscríbete para ver más videos así. Próximamente haré más videitos interesantes, no solamente de misiones, sino también de algunas quests y algunos avalorios que te podría servir para cazadores, y también próximamente estaré mostrando a otro alterno que estoy jugando con un priest y con mi paladín, que va a estar interesante esos videos. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y nos vemos hasta otro próximo video. Chao.